Bien, que se vayan conectando y empezamos con la clase de retroalimentación. Bien. Daniel, Daniel Rubén Torres. Hola Shirley, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, Rubén, ¿está en línea Rubén o no? A ver, Doc, ¿quiénes ¿cómo tenemos? está? Hola, ¿cómo estás, Oscar? A ¿Todo ver, bien, Doc? tengo a Rubén, Daniel, Natalie, que ya se ha conectado, Shirley con Dori. Doctor, buenas tardes. Hola Shirley, ¿de dónde apareces? Doctor, ¿Qué ha pasado? nada, doctor, he tenido algunos problemas, nada más. Bien, bien, seguramente sus compañeros están ocupados. Pero bien, vayamos empezando con la retroalimentación, chicos. A ver, desde ya les anticipo que el examen va a comprender el tema uno hasta el tema de la legítima, ¿ya? Lo que quiere decir que el tema de la sucesión legal no entra al primer parcial y tampoco el último temita que vimos del derecho de acrecer. ¿Listo? Solamente hasta el tema de la legítima. Bien. Cuando iniciamos el semestre y empezamos a ver el contenido del plan global a manera de introducción, empezamos pues por conocer qué era el derecho de sucesiones, de dónde provenía etimológicamente el término sucesión, y también vimos que habían posturas diversas con relación a la etimología de la palabra, y establecimos que gramaticalmente la sucesión, primero, que consiste en el cambio de una cosa por otra, el reemplazo de una persona por otra en el ámbito de la titularidad, y en el campo del derecho sucesorio, la palabra clave es transmisión. Sucesión, dentro del ámbito del derecho sucesorio, se refiere a la transmisión. ¿Qué es lo que se transmite? Derechos y obligaciones de una persona que ha fallecido, ojo, de una persona que ha fallecido a favor de una o varias personas que le sobreviven o que sobreviven. A la sucesión hereditaria, a la transmisión de estos bienes como consecuencia de la muerte de su titular, también se la conoce como sucesión mortis causa. Dijimos que si bien es cierto que existe la excepción de que pueda darse una transmisión de bienes o derechos entre vivos, lógicamente, que están fuera del ámbito de la sucesión, esta transmisión de bienes se da a raíz de un contrato de compra-venta, ¿cierto? Pero cuando hablemos de sucesión, tenemos definitivamente que hablar, ¿ya?, de el fallecimiento de una persona. Lo que quiere decir en términos claros, que les había dicho, que para hablar de herencia tiene que lamentablemente concurrir el fallecimiento de una persona. Mientras no acontezca el fallecimiento de una persona,
mal podríamos hablar de herencia. Y de ahí precisamente viene el tema de establecer que la apertura de la sucesión hereditaria, el inicio de la sucesión hereditaria se da con la muerte real o presunta del titular. Ojo por favor con ello. La apertura de la sucesión hereditaria, ¿sí?, necesariamente se inicia, se abre cuando existe o se produce la muerte real o presunta de una persona. De más está decir lo que es una muerte real, de más está decir lo que es una muerte presunta. Ustedes lo manejan perfectamente. Pues por muerte real hablamos de la cesación definitiva de los signos vitales de una persona que pone fin a la personalidad. Y la muerte presunta viene a ser una declaración judicial, ¿no?, ante la desaparición o desconocimiento por más de 5 años del domicilio o paradero de una persona. ¿Cierto? En la sucesión hereditaria, llamada también sucesión mortis causa, el derecho de heredar se origina en la relación de parentesco que pueda existir entre el causante, es decir, entre el fallecido, ya sea por consanguinidad o ya sea por una relación civil o de adopción. ¿Ya? No existe en materia sucesoria los grados de parentesco espiritual, por afinidad, ni nada por el estilo. Estamos hablando de transmitir bienes, derechos, acciones y demás. Entonces, el derecho les va a asistir a quienes tengan una relación de parentesco consanguínea, civil o adoptiva. De ahí que se hace especial el derecho sucesorio, a diferencia de otras ramas o de otros libros del derecho civil, porque para que hablemos de sucesión hereditaria, reitero, cuidado con el examen se confunda, para que hablemos de herencia, para que hablemos de herederos, de legatarios, de legítimas y demás, primero tiene que concurrir el requisito indispensable de la muerte real o presunta. Cuidado, por favor, me van a revisar muy bien las preguntas. Mientras no exista la muerte real o presunta de una persona, no podemos hablar de sucesión. Podríamos hablar de transmitir mediante un contrato de compraventa, podríamos hablar entre vivos de un anticipo de legítima, como lo hemos explicado en anteriores clases. Pero de herencia como tal, de transmisión sucesoria, de transmisión hereditaria, solo vamos a hablar cuando concurra la muerte real o presunta de una persona. Si se acuerdan, vimos en los primeros temas de introducción los antecedentes del derecho sucesorio, vimos la Edad Antigua, la figura del patriarcado, incluso vimos lo que establecía el Código del Rey Hammurabi, una clasificación de la historia moderna, el derecho romano, italiano, alemán, lo que establecía el Código Civil Santa Cruz en su momento, cómo era el derecho sucesorio en Roma, que lo conocemos perfectamente a través de la figura del pater familias. El hijo, el primogénito, era el que llegaba a ocupar la cabeza de la familia, reemplazaba al titular, se les reconocía un derecho absoluto, ¿no? Y posteriormente la evolución que tiene en el derecho romano, la normativa inherente al derecho sucesorio. Inclusive se dicta en esa época la ley de las 12 tablas que establecía. La influencia que tiene posteriormente el derecho civil italiano, el Código Civil alemán, nuestro primer Código Civil denominado Código Santa Cruz, ¿no?, que va manteniendo los principios sucesorios del derecho romano, ¿ya? Y actualmente nuestro Código Civil, que sigue en vigencia, estableciendo en el libro cuarto, el libro del derecho de sucesiones,
a partir del artículo 1000 al artículo 1278, lo que quiere decir que el libro de sucesiones está compuesto por 278 artículos. Prosiguiendo con los temas, ¿se acuerdan? Vimos lo propio, que vocablo latín sucesio o sucesiones, precisamente hablando de la etimología, significaba cambiar o transmitir con sus diferentes acepciones. En esa línea llegamos a definir lo que era el derecho sucesorio. Y como todo derecho, de pronto, lo definimos como aquel conjunto de normas jurídicas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones o relaciones jurídicas transmisibles de una persona fallecida a favor de una o varias personas que le sobrevivan, según se trate de una sucesión legal, de una sucesión testamentaria o de una sucesión mixta. Entre los fundamentos teóricos o doctrinales, establecimos dos tesis, la individualista y la socialista. Y dijimos que Bolivia, según su norma civil, se adecua, se acoge a la tesis individualista, ¿ya? No a la socialista. Pues bien, vimos las modalidades de sucesión, ¿no? Y vimos que pueden haber sucesores a título universal y sucesores a título particular. Cuando hablamos de sucesores a título universal, establecimos que eran quienes heredaban absolutamente todo el universo de los bienes dejados por el causante. Por eso se llaman herederos o sucesores a título universal. Y cuando vimos el tema de sucesores o herederos a título particular, generalmente hablamos de los testamentos. En el testamento, el testador determina qué bienes específicos van a heredar los herederos o los legatarios. Por eso se llama sucesores o herederos a título particular. ¿Cuáles son las características del derecho sucesorio? Universalidad, por lo que acabamos de ver, indiscriminabilidad, no debe haber lugar a la discriminación, indivisibilidad en la transmisión de los bienes, quiere decir, o recibo todo o rechazo todo, no puedo escoger solo los activos y dejar los pasivos. Debe haber equilibrio, equitatividad, ¿sí? Todos tienen iguales condiciones e iguales derechos de heredar. Esas serán características. Vimos las fuentes del derecho sucesorio y las fuentes principales, imprescindibles, son dos: la voluntad y la ley. Fíjense qué curioso, y hemos recalcado tanto en la sucesión legal el otro día, que la sucesión legal o ab intestato se genera, se produce por imperio de la ley. Y la ley es una fuente del derecho sucesorio. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando no hay testamento, es la ley quien va a disponer cómo y cuándo y en qué condiciones los herederos van a asumir la herencia. Y la otra fuente importantísima del derecho sucesorio es la voluntad. Y cuando hablemos de voluntad, estamos hablando de la libre manifestación de voluntad de una persona al elaborar o dictar su testamento. Entonces, cuando hablemos de la sucesión testamentaria más adelante, se van a dar cuenta que esa sucesión está basada en la voluntad del testador, siempre que esta voluntad no sea contrario a alguna norma en materia sucesoria, ¿cierto? Pero si no hay la manifestación del libre... Bien, entonces de ahí que tanto que les he recalcado... Doctor. Sí, adelante. Hola. Hola, no se estaba escuchando, doctor. ¿Así? ¿Qué es raro?
Pero bueno, les recalcaba lo siguiente. Cuando vimos el tema de la sucesión legal, les recalcaba tanto, decía, que cuando no existe testamento, la disposición de los bienes hereditarios, la aceptación de herencia, las condiciones en las cuales se va a heredar, lo dispone la ley. Por eso se llama sucesión legal y la ley es una fuente del derecho sucesorio. Ah, pero si hay un testamento, hay un documento dejado por el testador, estamos hablando de la voluntad que ha manifestado el testador por medio del testamento. ¿Ya? No se olviden entonces, fuentes del derecho sucesorio, la voluntad y la ley. Voluntad, sinónimo de testamento. Ley, sinónimo de sucesión legal. Los elementos de la sucesión hereditaria, también importantísimos. ¿Ya? También importantísimos. Tiene 3 elementos el derecho sucesorio. Personales, reales y formales. El elemento personal tiene que ver con la persona que fallece, porque si no hay fallecimiento, reitero, no podemos hablar de derecho sucesorio. Podemos hablarlo de manera expectaticia, sí, pero de recibir la herencia, de abrir la herencia, no podemos hablar si no acontece el fallecimiento de una persona. El fallecido también se denomina para la ley causante o de cuyos, eso ya lo saben. El elemento real tiene que ver pues con el patrimonio. Todos los bienes que integran el patrimonio hereditario, bienes, derechos, activos, obligaciones, absolutamente todo. A eso se refiere el elemento real. Y el formal, como su nombre dice, formalidades, son todos los requisitos o solemnidades que debemos cumplir para recibir una herencia. Declaratoria de herederos, aceptación de herencia, comprobación, apertura y protocolización de un testamento, división y partición de herencia, deben cumplirse ciertos requisitos para dar lugar a estas figuras. A eso se conoce con el nombre de elementos del derecho sucesorio. Y esto viene a ser una pequeña retroalimentación de lo que vimos anteriormente, ¿cierto? La muerte pone fin a la personalidad y con él a los derechos subjetivos, ¿cierto? Es decir que los derechos reales y crediticios pasan a un nuevo sujeto, se transmiten a un nuevo sujeto. ¿Cómo? Mediante la sucesión hereditaria. ¿Cuándo concurre o ocurre la sucesión hereditaria? Con la muerte real o presunta de una persona que da lugar a la apertura de la herencia o sucesión o derecho sucesorio. Una gráfica de lo que ocurre. Muerte la persona, bienes, tesoros, activos, pasivos, pasan a otra persona que se llama heredero, quien asume la titularidad de todos los bienes dejados por el fallecido. Artículo 1001. Competencia y jurisdicción. No se olviden que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus o causante, cualquiera sea su nacionalidad. Si el causante o decuyus falleciera en el extranjero, el trámite de la sucesión hereditaria se va a abrir en el lugar del último domicilio que tuvo mientras vivía en el país. ¿Ya? Todas estas reglas de jurisdicción y competencia la tenemos establecidas en la famosa LOC, que es la Ley de Organización Judicial. Perfecto. Ya conociendo que la sucesión hereditaria de una persona se va a abrir con su muerte real o presunta, se nos presentan 2 institutos jurídicos. La vocación hereditaria y la delación hereditaria, que dicho sea de paso, les recalco, lo tienen que manejar muy bien. La vocación hereditaria es una facultad, es una potestad que tiene una persona para ser llamada a una apertura de la sucesión, ya sea una sucesión legal o ya sea una sucesión testamentaria. Es decir, la vocación que viene de vocatio, y vocatio quiere decir convocar, llamamiento, emplazamiento, si vale el término, se traduce en aquella facultad que tiene toda persona para poder ser convocada a la apertura de la sucesión. Y despuesito viene la delación hereditaria.
Una vez convocado, llamado a la apertura de la sucesión hereditaria como consecuencia de la muerte de una persona, ¿sí? Me nace el derecho también como potestad, como facultad, de poder aceptar, de poder repudiar, o en su caso, o renunciar a la herencia. Y como bien dice la diapositiva, a consecuencia de la apertura y vocación. Es decir, se abrió la sucesión con la muerte de lo presunta, hago uso de la vocación porque me compete ser llamado convocado y una vez que he sido convocado, tomo mi decisión de aceptar o de renunciar a la herencia. A eso se llama delación hereditaria. Lo que quiere decir que no es lo mismo vocación hereditaria que delación hereditaria. Vocación, convocatoria y llamamiento a la apertura de la sucesión. Delación, ya que he sido convocado, he sido llamado, tengo el derecho de aceptar o renunciar a la herencia. Así de claro. Y así de claro quiero que lo vayan diferenciando. ¿Ya? Adquisición de la herencia, artículo 1007. La herencia se puede adquirir, ¿ya? Se puede adquirir por el solo imperio o ministerio de la ley, desde el momento en que se abre la sucesión. ¿Y cuándo se abre la sucesión? Con la muerte real o presunta de una persona. La ley dispone que los herederos, sean de cualquier clase, continúan la posesión de su causante a momento de que se abre, es decir, a momento de que fallece. Sin embargo, los otros coherederos, llamados simplemente legales o testamentarios, así como el Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión. Es una formalidad que lo hemos visto en la sucesión legal. Y este requisito de poder pedirle todavía al juez no necesariamente concurre para los forzosos porque quienes vienen siendo los directos descendientes, pero sí deben hacer un pequeño trámite para asumir el poder de disposición de esos bienes. Sistemas de sucesión hereditaria, lo vimos, sucesión legal, sucesión testamentaria. El inciso A tiene relación con el inciso C porque en la sucesión legal se nace la modalidad de título universal porque se habla de toda la masa hereditaria. En la sucesión testamentaria, inciso B, tiene relación con el inciso D porque en el testamento se pueden especificar ciertos bienes. Por tanto, coincide la modalidad a título particular. Y acá está precisamente lo que hace un momento hablábamos, heredero y legatario. El heredero es la persona que por disposición de la ley, testamento o excepcionalmente por contrato, cuando digo excepcionalmente por contrato estoy hablando del anticipo de legítimo, sucede a los bienes del causante. En cambio, el legatario puede ser una persona natural como puede ser una persona jurídica que le va a heredar por voluntad expresada en un testamento por parte del testador. Ojo. De ahí que les decía hace un momento que cuando hablemos de legado, hablemos de legatario, necesariamente debe existir un testamento. Es exclusivamente, dice, sucesor a consecuencia de un testamento. Mucho cuidado en el examen. Entonces, no es lo mismo heredero que legatario. Heredero es persona natural, que porque así lo dispone la ley, que porque así lo ha dispuesto el testamentario, el testador en el testamento, o en vida les han otorgado un anticipo de legítima herencia en vida, hereda o sucede los bienes de sus causantes. Ese es el heredero. Quien definitivamente tiene un grado de relación de parentesco consanguíneo, civil o adoptivo. En cambio, el legatario es una persona extraña en grados de parentesco. Es una persona elegida por el testador. Por eso dice necesariamente, ¿sí? manifestada en un testamento. Y viene de la figura del legado, ¿cierto? Ahí hicimos, aquí está la diferenciación entre heredero y legatario.
El heredero, sucesor por ley, testamento, excepcionalmente por contrato, concurre con otros herederos, sustituye al causante en todos los derechos y obligaciones. El legatario, persona natural o jurídica, debe ser expresada en testamento, son parientes o extraños, no continúan al causante, no responden por deudas hereditarias, no tienen derecho a pedir la división y partición de herencia y no tiene como carga la aceptación del legado. ¿Cierto? Gran diferencia entre ambos. ¿Cuáles son los requisitos para ser heredero? Una primera regla dice existir a momento de abrirse la sucesión. Es decir, he tenido que haber nacido ya, existo ya cuando fallece el causante. Por otro lado, salvo que existe una prueba que demuestre lo contrario, se presume concebido en el momento de abrirse la sucesión, es decir, cuando fallece el testador a quien ha nacido con vida dentro de los 300 días después de muerto el de cuyos. Esa figura lo explicamos en su momento. O finalmente, se consideran herederos los hijos, aún no estando concebidos todavía, de una determinada persona que vive al morir el testador. Ejemplo, yo, hijo de mi padre, aún no tengo hijos, por así decirlo, vivo, existo al morir mi causante. Pero los hijos que posteriormente vaya a tener, ¿no?, pueden ser instituidos herederos. A eso se refiere el artículo 1008 del Código Civil. Ahí hicimos una representación de lo que era la sucesión ab intestato de entrada, artículo 1083 y 1094. Y ahí está el orden del que tanto hablamos, que funciona en todo lo que es sucesión legal, cuando hablamos de herederos forzosos, cuando hablamos de herederos legales. Primer lugar, descendientes, segundo ascendiente, tercero cónyuge, 4 colaterales, quinto el Estado. La ley dispone que cuando no haya testamento, esa jerarquía se deba respetar. ¿Qué nos dice el principio de exclusión? El pariente más próximo excluye al más lejano. Después entramos a ver la aceptación de la herencia, ¿cierto? Y en la aceptación de la herencia claramente vimos que aceptar era una declaración expresa o tácita que hace el heredero que ha sido convocado a la sucesión, ¿sí?, por cuyo acto dice o manifiesta su voluntad, su decisión de recibir lo que el causante o el de cuyos ha dejado, sean derechos o sean obligaciones. Eso es aceptar la herencia. Una declaración expresa o tácita por la cual decimos sí, recibo o acepto voluntariamente los bienes que ha dejado el causante. Para determinar de forma correcta esta aceptación, tenemos que tener en cuenta las características que tiene esta figura de la aceptación. Es un derecho personal e individual, es cierto, innegablemente. Aceptar la herencia, haciendo uso del derecho de delación, como dijimos, es una decisión personal, es una decisión voluntaria. Nadie nos puede obligar. Por eso en la segunda característica dice, obedece a un acto de libre decisión. Yo voy a tomar una decisión de aceptar o no la herencia en función a mis conveniencias, ¿ya? En función a lo que me conviene. A eso se refiere. Es un acto neutro. Sí, no es enésimamente costoso, pero tampoco es gratuito. Pero estoy recibiendo bienes. Es indivisible, pura y simple. La aceptación no puede ser parcial. No puedes elegir entre solo los bienes y rechazar las deudas. El heredero debe aceptar todo, o en su caso, renunciar a
todo. No es revocable. El momento que el aceptante diga sí, la ley no le permite retractarse. Tampoco puede renunciar a la herencia si no lo hizo dentro del plazo estipulado por ley, que dicho sea de paso son 10 años. ¿Es inmodificable la decisión de aceptar la herencia? Sí. No puede decir, este Tomás era o no era, o mejor no. No. No es así. ¿Listo? ¿Es transmisible? Sí, mediante la figura de la representación, conforme en la diapositiva dicen, artículo 1017. ¿Es anulable? También, cuando concurran vicios, error, dolo o violencia. ¿Ya? Cuando concurran vicios. El plazo para pedir la anulabilidad es de 30 días desde que cesó la violencia o cualquier otro de los vicios. La capacidad de aceptar, todos sabemos que es la capacidad jurídica, la aptitud o facultad legal que tiene una persona para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa misma capacidad se requiere para poder aceptar la herencia. En la aceptación de herencia vimos dos clases, la aceptación pura y simple y la aceptación con beneficio de inventario. La aceptación pura y simple, la más común, la más fácil, puede ser expresa o tácita. Es expresa mediante una declaración expresa, escrita, oral, escrita. Es tácita cuando ciertos hechos nos hacen presumir que el heredero ha aceptado la herencia. Aceptación con beneficio de inventario. Ya no es expresa o tácita. Simplemente es expresa. ¿Ya? Expresa. Y solemne. Debe pedirse ante el juez, por tanto debe hacerse por escrito. Debe ser precedida, es decir, antes un inventario o seguida de un inventario. Esas son las dos opciones de la aceptación de herencia con beneficio de inventario. Primero pido un inventario o acepto seguido de un inventario. Y ustedes saben perfectamente por qué. ¿Cierto? Sus características. Y vamos a entrar a las dos opciones. Hay un plazo para poder aceptar la herencia bajo beneficio de inventario. El artículo 1032, que no ha sido derogado a la fecha, establece 6 meses para poder aceptar bajo beneficio de inventario. Si dentro de los 6 meses no hago uso de este derecho, ese derecho prescribe. Por tanto, se me va a tener posteriormente como heredero aceptante puro y simple. Opciones de inventariación la hemos visto. Precedida de un inventario o seguida de un inventario. La opción primera puede optar entre aceptar la herencia bajo beneficio de inventario directamente. En este caso, debe comenzar a levantar el inventario dentro de los 2 días. Debe terminarlo en el plazo de 2 meses. Si el plazo concurre y no han terminado el inventario, se deja sin efecto el beneficio de inventario y se lo tiene como heredero puro y simple. La opción B puede pedir previamente que se levante un inventario para deliberar, pensarlo y decir si acepta o no acepta. ¿Cuál es el procedimiento? El mismo de la opción anterior. ¿Cierto? En esta segunda opción, a diferencia de la primera, si se acuerdan, en la primera decía, si no cumple con el inventario y demás procedimiento en el plazo estipulado por ley, se lo tiene como heredero aceptante puro y simple. En la opción B, donde primero se pide el inventario para decir sí o para decir no, si no se cumple en el plazo, se lo tiene como... Entonces, como les decía en la opción A, si no se cumple con el plazo previsto, se lo tiene como aceptante puro y simple. En la opción B, si no se cumple con el plazo previsto por ley, se lo tiene como renunciante. ¿Ya? Mucho cuidado. Mientras dura el proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, los acreedores que existieran, los legatarios, no pueden demandar a los herederos. No olvidemos, chicos, que el objeto de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario tiene que ver con proteger el patrimonio del heredero que va a recibir. Porque si existieran más deudas que activos y el heredero acepta de forma pura y simple, no olvidemos que sus patrimonios se fusionan.
En cambio, si lo acepto bajo beneficio de inventario, los patrimonios siempre van a ir separados y como heredero aceptante bajo beneficio de inventario no voy a tener el peligro de que mi patrimonio esté siendo puesto en riesgo. ¿Ya? Los aceptantes pueden administrar los bienes de manera responsable, porque si no, los acreedores y legatarios pueden pedirle al juez nombrar un interventor. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. El heredero que administre el patrimonio hereditario tiene responsabilidad, porque si lo hace de manera equivocada, se puede meter en serios problemas. Debe prestar fianza en caso de que el juez autorice, se pueden vender los bienes mediante subasta pública. El heredero administrador no puede de ninguna manera vender sin permiso y estos herederos tienen un plazo para renunciar al beneficio de inventario. ¿Cierto? Si renuncian, se transforman en herederos puros y simples. ¿Cuándo pierde un heredero el beneficio de aceptar la herencia con beneficio de inventario? Por ocultar bienes de manera maliciosa, por consignar deudas que no existen o consignar de forma incompleta los bienes del causante, por haber vendido bienes sin autorización del juez, o en ambos casos, el hecho de perder el beneficio de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario tiene que ver con convertirse en heredero puro y simple. Y la renuncia que la vimos como acontecimiento que viene a caer prácticamente como de gravedad, ¿cierto? Porque haciendo uso de la delación hereditaria, como heredero digo, he sido convocado, pero renuncio a la herencia. Esta renuncia, lógicamente, no puede ser tácita, siempre debe ser explícita. Entonces, a comparación de la aceptación pura y simple, chicos, la renuncia jamás puede presumirse como tácita por ciertos actos que se hayan hecho o no se hayan hecho. La renuncia también tiene la característica de ser voluntaria, debe ser manifestada ante un juez en todo caso y actualmente ante notaría de fe pública cuando no haya contención ni controversia. Por tanto, debe ser formal y solemne, cumplir requisitos como acompañar el certificado de defunción, acreditar el grado de parentesco con certificados de nacimiento, mencionar si existen otros coherederos o si se sabe de acreedores, también mencionarlos. Básicamente la renuncia es el hecho y el acto de asumir el uso y ejercicio legítimo de mi derecho a la delación hereditaria. Acepto o renuncio. Si no acepto, renuncio. De ahí que el derecho sucesorio establece que, abierta la sucesión hereditaria, en las opciones se traducen pues en acepto la herencia de manera pura y simple, acepto la herencia con beneficio de inventario